Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Física para Todos por José Muñoz. El día de hoy vamos a trabajar el siguiente ejercicio de la temática de electromagnetismo. Dice, una barra con carga uniforme de longitud L y carga Q se encuentra a lo largo del eje X, como se muestra en la figura. Encuentre las componentes de campo eléctrico en el punto P sobre el eje y a una distancia del origen D. ¿Cuáles son los valores aproximados de las componentes del campo cuando D es mucho más grande que L? Explique por qué esperaría estos resultados. Entonces lo primero que tenemos que trabajar es que en este caso tenemos una barra, y al tener una barra y no una carga puntual, entonces ya no vamos a trabajar directamente con Q como una carga, sino que vamos a trabajar con una densidad de carga. Es decir, en este caso nuestra carga total va a estar definida a partir de la densidad de carga y de la longitud total que tiene nuestra barra. Ahora bien, ¿qué más nos dicen? Bueno, nos dicen que la carga total es Q mayúscula, ¿no? Entonces hay que cambiar aquí, ¿no? Entonces la carga total sería Q mayúscula igual a lambda por L mayúscula, que sería la longitud total de nuestro sistema. Listo, tenemos esto hasta el momento. ¿Qué más sabemos de esta parte? Sabemos que en el punto P pues va a existir un campo eléctrico, que yo lo voy a llamar aquí. Este sería nuestro campo eléctrico, pero como vamos a diferenciar el campo eléctrico en toda esta región desde 0 hasta L, que sería el máximo, es decir, yo voy a obtener el campo eléctrico en toda esta región que yo estoy mostrando aquí, entonces lo que en realidad voy a tener es un pequeño o un diferencial de campo eléctrico. Ese diferencial de campo eléctrico pues va a depender del punto en donde yo me encuentro. Inicialmente lo voy a trabajar en este punto que estoy aquí. Si yo supongo que este pequeño pedazo que tengo aquí es un diferencial, entonces llamémoslo esto como un diferencial de X, y toda esta distancia, ¿cierto?, va a ser una variación de X, donde X va a ir variando desde 0, ¿cierto?, que sería este punto mínimo, hasta el máximo valor, que sería L, y este pequeño pedacito aquí sería un diferencial de X. Con eso en mano ya sabemos que el campo eléctrico, lo voy a escribir por acá, el campo eléctrico, que en este caso va a ser un diferencial de campo eléctrico, pues va a ser igual a K, ¿cierto?, por el diferencial de la carga dividido entre la distancia entre el punto de interés, que es P, y este pequeño diferencial de carga que yo estoy trabajando aquí. Esa distancia la voy a llamar como R, entonces dividido entre R al cuadrado. Eso es lo que nosotros tenemos hasta el momento. ¿En qué dirección? Obviamente en la dirección de nuestro radio vector, en la dirección de R. Ahí tenemos esta partecita, y esa dirección la voy a dibujar aquí con verde. Entonces esa dirección, digamos, si este es nuestro vector que estaría apuntando hacia acá arriba, entonces la dirección de R sería este pequeño vector que yo estoy poniendo aquí. ¿Listo? Esta sería la dirección de R, ¿no? Que sería hacia donde estaría apuntando nuestro vector R. Muy bien. Ya con esto lo que puedo decir es, ok, si tengo un diferencial de carga, entonces lo que voy a obtener aquí es que el diferencial de campo eléctrico va a ser igual a K, pero el diferencial de carga yo lo puedo determinar de aquí. Si Q es lambda por L, eso quiere decir que dQ va a ser igual a lambda también por L, pero L ya dijimos que en este pedacito, o sea en todos los pedacitos, yo lo voy a trabajar como un diferencial de X, entonces esto va a ser por dx. Reemplazando, entonces me queda K por lambda por el diferencial de X sobre R cuadrado. Pero ¿quién es R cuadrado? Entonces me vengo a este triángulo que tengo acá, que lo voy a dibujar un poco más abajo. Entonces lo que yo voy a obtener es lo siguiente: tendría esta distancia, que sería D, esta que sería nuestra hipotenusa, y esta distancia que sería X, ¿no? Entonces esta es nuestra distancia y este es R. Eso es lo que yo tengo. Aquí vamos a llamar un ángulo tita, ¿no? Pues obviamente aquí hay un triángulo rectángulo, por lo tanto tiene un ángulo tita. Si yo utilizo Pitágoras en este triángulo, que es este mismo triángulo que tengo en la parte de arriba, entonces voy a obtener que R al cuadrado va a ser igual a la distancia al cuadrado más X al cuadrado. En ese sentido yo puedo venir nuevamente a mi ecuación, y R cuadrado entonces sería la distancia al cuadrado más X al cuadrado. Entonces esto sería la distancia al cuadrado más X al cuadrado, todo esto en la dirección R. Y ahora estudiemos quién es esa dirección R. Entonces me vuelvo nuevamente a mi gráfica
y la dirección R es esta que yo estoy pintando aquí en verdecito. Esta va a ser nuestra dirección R. O sea que esa dirección R va a estar compuesta por una dirección R en X y una dirección R, lo voy a dibujar acá arribita, R en Y. Entonces voy a tener R que va a tener una parte en X y una parte en Y. Entonces, ¿cómo yo la hallaría? Muy sencillo. R como vector sería igual. La magnitud en este caso, como esto es una magnitud unitaria, entonces vale 1, entonces no hay necesidad de ponerla. Entonces lo que nos queda es que R va a ser igual. En X sería coseno de tita en la dirección X, más en Y sería seno de tita en la dirección Y. ¿Por qué coseno? Porque recordemos que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. ¿Y por qué seno? Porque el seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces por eso la de Y está con seno y la de X está con coseno. Perfecto. Pero ojo, tita, si nos damos cuenta, o sea, este ángulo que yo tengo aquí, va a variar dependiendo de cuánto valga X. Es decir, a medida que yo esté moviéndome en X, este triángulo va a ir cambiando. Por ende, este coseno tenemos que hallar una relación entre el ángulo tita y la variable X. Y eso es muy fácil de determinar. ¿Por qué? Porque por razones trigonométricas, ¿qué tenemos por razones trigonométricas? Por razones trigonométricas tenemos lo siguiente. Tenemos que, voy a cambiar aquí un poquito el color. Entonces, por razones trigonométricas tenemos, si el triángulo en el que yo estoy trabajando es este que está aquí, donde esto es tita, esto de acá arriba es R, esto de aquí es D y esto es X, entonces por definición de las razones trigonométricas, el coseno de tita es igual al cateto adyacente, que en este caso sería X, dividido entre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es R. Perfecto. Y lo mismo con el seno de tita. Entonces el seno de tita sería igual al cateto opuesto, en este caso es D, dividido entre la hipotenusa, que es R. Pero R ya lo tenemos de acá arriba. Miremos, R está en términos de X. O sea, si yo lo despejo de acá arriba, entonces yo tengo que R va a ser igual a la raíz cuadrada de D al cuadrado más X al cuadrado. Más o menos, pero en este caso tomamos el más solo porque son magnitudes en términos de distancia. Entonces con esto yo tengo que el coseno de tita yo lo puedo expresar como si fuera X partido entre raíz de D al cuadrado más X al cuadrado, y el seno de tita pues en este caso sería D dividido entre raíz de D al cuadrado más X al cuadrado. Perfecto, así lo tenemos hasta el momento. Ya con esta parte yo puedo decir, ok, o sea que ya esta magnitud R, ya la puedo reemplazar. Me voy acá otra vez con verdecito, entonces R gorrito va a ser igual a coseno de tita, pero coseno de tita es X sobre D cuadrado más X al cuadrado. Entonces esto sería X sobre raíz de D al cuadrado más X al cuadrado, y todo esto en la dirección X. Más el seno de tita, que sería este que está acá, entonces sería D sobre raíz de D al cuadrado más X al cuadrado. Esto en la dirección Y. Y ya con esto yo ya puedo reemplazar el R, porque recordemos que ese R es el que nosotros queríamos encontrar. Entonces decimos D, o sea el campo eléctrico, va a ser igual a K por lambda por dx sobre d al cuadrado más x al cuadrado en la dirección R. Pero la dirección R está definida de esta manera que yo acabo de dibujar aquí. Entonces, ¿cómo está definida esa dirección? Estaría definida como x sobre raíz. Voy a ponerlo no con raíz, sino en términos de un exponente, que nos queda un poco mejor, pero recuerden que es lo mismo. Entonces esto sería d al cuadrado más x al cuadrado, todo elevado a la 1 medio. Esto en la dirección x, más d dividido entre lo mismo, que sería d al cuadrado más x al cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio. Perfecto, listo, ya lo tengo aquí, ¿no? Y ahora sí, lo que me queda simplemente es empezar a
a integrar. Entonces ya el campo eléctrico total, o sea, el campo eléctrico en el punto P, va a ser igual a la integral, ¿cierto? Voy a integrar en dx, pero dx recordemos que varía desde 0 hasta L, o sea, x puede tomar el 0 y puede tomar como máximo valor L. Por lo tanto, esta integral iría desde 0 hasta L. ¿De quién? De K por lambda. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar, voy a multiplicar todo esto por el primero, bueno, vamos a hacerlo completo, ¿no? De K por lambda por dx al cuadrado más, por d al cuadrado más x al cuadrado, por aquí me falta un dx, y esto multiplicado por x sobre d cuadrado más x al cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio en la dirección x más d dividido entre d cuadrado más x al cuadrado, todo esto también elevado a la 1 medio, pero esto en la dirección y. Listo, perfecto. Ahora lo que yo hago es empezar a trabajar primero una distribución, entonces tengo esto, lo distribuyo con esto, y esto al mismo tiempo lo distribuyo con este de acá. Entonces me van a quedar dos integrales. La primera integral, entonces me va a quedar que el campo en el punto P va a ser igual a la integral desde 0 hasta L de ¿quién? De K por lambda por el diferencial de x partido entre d al cuadrado más x al cuadrado, esto multiplicado por x sobre d cuadrado más x al cuadrado, todo esto a la 1 medio, y esto en la dirección x. ¿Listo? Entonces este multiplicado por el primero más, entonces me queda lo mismo, integral de 0 hasta L, lo hace un poquito más pegado, de K por lambda por el diferencial de x sobre d cuadrado más x al cuadrado multiplicado por d sobre d cuadrado más x al cuadrado, pero a la 1 medio. Y esto en la dirección y. Y listo, ya tengo mis dos integrales, las cuales tengo que resolver. Ojo aquí voy a hacer un pequeño comentario. Entonces aquí voy a escribir observación. Cuando tú tienes a la n multiplicado por a la m, pues esto es lo mismo que tener a la n más m. Eso vamos a aplicar en esta parte. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, d cuadrado más x al cuadrado es el mismo que está acá, d cuadrado más x al cuadrado. O sea, es como si todo esto fuera a. Entonces aquí tenemos a la 1, porque aquí el exponente de esto es 1, entonces a la 1 multiplicado por a la 1 medio. Es decir, que lo que yo voy a tener es que a la 1 multiplicado por a la 1 medio, y esto sería a la 1 más 1 medio, y esto al final pues es a la 3 medios, ¿no? Entonces voy a reescribir todo esto y me queda de la siguiente manera. El campo en el punto P va a ser igual a la integral, me falta aquí la forma vectorial porque estamos trabajando de forma vectorial, a la integral de 0 hasta L de ¿quién? La parte de arriba simplemente es acomodar la x, entonces me queda K por lambda por x por el diferencial de x sobre la parte de abajo que sería d cuadrado más x al cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios, ¿no? Esto en la dirección x, más la integral de 0 hasta L de, lo mismo, K por lambda, solamente aquí es por D, por el diferencial de x, sobre D al cuadrado más x al cuadrado, todo elevado a la 3 medios, pero en la dirección y. Y esta sería la fórmula que nosotros, o estas son las dos integrales que con las cuales tendríamos que trabajar para poder encontrar cuánto valdría el campo eléctrico en el punto P. Como ya tenemos las integrales las cuales tenemos que resolver, que es que E de P es la integral de 0 a L para una parte en X y para una parte Y, entonces vamos a empezar a resolver cada una de ellas. Vamos a resolverlas por separado. Entonces la primera integral que tenemos es integral de 0 hasta L de K por lambda por X por el diferencial de X, todo esto dividido entre D al cuadrado más X al cuadrado elevado a la
3 medios. ¿Listo? Entonces esto es la dirección X. Bueno, entonces ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Para resolver esta integral pues simplemente hacemos una sustitución, porque esta se puede resolver por sustitución directa. Entonces nosotros podemos decir sea u igual a d cuadrado más x al cuadrado. Entonces el diferencial de u pues va a ser simplemente la derivada de d es 0, la derivada de x al cuadrado sería 2x por el diferencial de x. Entonces de aquí me queda que du dividido entre 2 es igual a x por dx, que es lo que nosotros tenemos en la parte de arriba. Y ya con esto entonces nos queda que la integral la podemos expresar de la siguiente manera. Voy a obviar por un momento los límites de integración, ya al final los voy a volver a poner. Entonces me va a quedar la integral de k por lambda por x por dx, pero x de x es du sobre 2, entonces por du dividido entre 2. Todo esto dividido entre d cuadrado más x al cuadrado, que es u. Entonces esto sería u elevado a la 3 medios. Y ya con esto lo único que nos queda es arreglar un poco esta integral. Entonces k y lambda y el 2 son constantes, entonces me queda k por lambda dividido entre 2 por la integral de du sobre u a la 3 medios, ¿no? U a la 3 medios. Y esta integral ya es de tabla, simplemente es u a la n dividido u a la n más 1 dividido n más 1. Entonces esta integral nos quedaría de la siguiente manera. Nos daría menos 2 por u elevado a la menos 1 medio. Listo, entonces esta sería la integral con la cual nosotros estaríamos trabajando. Y aquí puedo simplificar un poquito de cosas. Perdón, aquí me comí una partecita. Voy a escribirlo acá. Entonces nos quedaría que esto es igual, voy a hacer todo el proceso, k por lambda dividido entre 2 por la integral de du por u a la menos 3 medios, ¿no? Y aquí ya puedo aplicar la integral que yo les mencionaba hace un momento. Entonces me queda que esto va a ser igual a k por lambda dividido entre 2 por u a la n más 1, o sea, a la 3 medios, perdón, a la menos 3 medios más 1 dividido entre menos 3 medios más 1. Listo. Y ya organizando un poco más esto, entonces me queda k por lambda sobre 2 factor de u a la menos 3 medios más 1 me daría menos 1 medio. Entonces esto me da u a la menos 1 medio dividido entre menos 1 medio. Y este 2 de aquí se me va a simplificar con este 2 de acá. Entonces lo que tengo hasta el momento sería que este 2 se me simplifica con este 2 de acá. Y de aquí entonces me queda que esto simplemente sería k por lambda, como los dos ya se me cancelaron, este menos lo voy a poner acá adelante, menos k por lambda sobre u a la 1 medio, ¿no? Lo que hice fue bajar el u a la menos 1 medio, lo bajé como 1 medio para evitar ese menos dentro del exponente, ¿no? Y esta sería la integral. Por lo tanto, volviendo a la variable original, porque recuerde que la variable no es u, sino d cuadrado más x al cuadrado, entonces esta integral de aquí arriba ya sería menos k por lambda sobre u, pero recordemos que u es d cuadrado más x al cuadrado, entonces esto sería d cuadrado más x al cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio. Y evaluado en los límites de integración, que sería entre 0 y n. Listo, ahora sí, ya con esto, pues ya simplemente lo que me queda es evaluar los límites de integración. Entonces me quedaría menos k por lambda y voy a evaluar los límites aquí. Entonces sería 1 sobre, la primera es evaluar en la parte de arriba, entonces sería d cuadrado más l al cuadrado, que sería la primera evaluación, menos 1 sobre la segunda, que sería d cuadrado más x, pero x como valdría 0, entonces simplemente es d cuadrado a la 1 medio.
y aquí ya, bueno, ya puedo simplificar un poco más, entonces me queda menos k por lambda factor de 1 sobre d cuadrado más l cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio menos 1 sobre d. Y ahí estaría la integral de la primera parte, ¿no? Esto sería en el eje X, ¿no? Recordemos que todo esto está en X, ¿no? Entonces aquí vamos a poner en X. Está en X, está en X y esto aquí está en X. Listo, ahí está la primera integral. Vamos a mirar la segunda integral. La segunda integral entonces nos queda de la siguiente manera. Integral desde 0 hasta L también de, bueno, el K por lambda, esto es una constante, bueno, lo voy a escribir de todas maneras. K por lambda por D por el diferencial de X dividido entre D cuadrado más X al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Ahí está. Bueno, esta ya es una integral un poco diferente porque ya no puedo trabajar por sustitución directa, sino que en este caso vamos a trabajar por sustitución trigonométrica. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, sea X igual a D tangente de tita. ¿Listo? Y si X es D tangente de tita, entonces el diferencial de X pues sería la derivada. D es una constante, la dejo quieta, y la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Entonces secante al cuadrado de tita por diferencial de tita. Ya con esto puedo ir reemplazando dentro de la integral. Lo voy a ir haciendo acá abajo, entonces me queda integral. Voy a olvidar los límites de integración, ya al final los pongo directamente. Entonces me queda integral de K por lambda por D por el diferencial de X, pero el diferencial de X es todo esto que está acá arriba, entonces sería por D por la secante al cuadrado de tita por el diferencial de tita sobre D al cuadrado, que este no cambia nada, entonces simplemente sería D cuadrado más X al cuadrado, pero X recordemos que sería D tangente, entonces esto sería D cuadrado tangente al cuadrado de tita, todo esto elevado a la 3 medios. Ahí está. Y ahora sí, sigo operando esta integral, entonces D por D me daría D cuadrado, esto lo puedo sacar, entonces me queda lambda por K por D al cuadrado por la integral desde 0 hasta L de ¿quién? En la parte de arriba, bueno, ya saqué la D, entonces solamente me quedó la secante al cuadrado de tita por el diferencial de tita. Y en la parte de abajo me queda D cuadrado más D cuadrado, yo lo puedo sacar como factor común, entonces vamos a hacer toda la operación, me queda D cuadrado factor de 1 más, aquí sería tangente al cuadrado de tita. Y todo esto elevado a la 3 medios. Listo, ahí está. Ahora ya este D al cuadrado lo puedo poner con ese 3 medios y me queda la siguiente. Que haría lambda por K por D al cuadrado por la integral de ¿quién? Me quedaría en la parte de arriba secante al cuadrado de tita por el diferencial de tita sobre esto que está aquí, este D al cuadrado con este 3 medios se va al cuadrado, con el 2 se van a ir y me queda D al cubo, entonces ya lo puedo sacar acá afuera. Entonces esto sería D al cubo. Y acá adentro me queda 1 más tangente al cuadrado. Pero recordemos que por identidades trigonométricas, que lo voy a poner como una observación, entonces recordemos que 1 más tangente al cuadrado de un ángulo cualquiera, esto es secante al cuadrado de un ángulo cualquiera. Entonces si esto se cumple, quiere decir que nos queda de la siguiente manera. Entonces esta parte de abajo yo la puedo reemplazar. Entonces 1 más tangente al cuadrado pues es secante al cuadrado. Y a la 3 medios entonces me quedaría secante al cubo de tita por el, perdón, de tita iba a poner, pero no, en este caso ya no va de tita, ¿no? Ya. Entonces sería secante de tita. Listo, perfecto. Y ya con esto, pues ya la integral ya está prácticamente resuelta.
¿Por qué? Bueno, aquí puedo simplificar, d al cuadrado se va con uno de estos, entonces me queda k por lambda sobre d por la integral de secante al cuadrado se va con dos de estos, entonces me queda 1 sobre secante de tita por el diferencial de tita. Nos quedó k lambda por k sobre d por la integral de la secante. Recuerde que por definición de identidades trigonométricas, también de las recíprocas, entonces 1 sobre secante de un ángulo, pues es lo mismo que tener coseno de un ángulo. Y por ende, aquí lo que nos queda es, perdón, aquí no sería coseno, ¿no? Sería seno. Porque nos queda la integral, no mentira, sí, aquí sería la integral de coseno de tita por el diferencial de tita. Y la integral de coseno de tita, pues ya sería seno de tita, ¿no? Entonces esto nos dio como resultado k por lambda sobre d por el seno de tita. Y ahora sí ya me puedo ir directamente a las integrales. Recordemos que de aquí nosotros sacamos esta sustitución trigonométrica, ¿cierto? Si x sobre d es tangente de tita, entonces tangente de tita es x dividido entre d. Por lo tanto va a existir un triángulo, ¿cierto? Recordemos que para la tangente esto es opuesto sobre adyacente, o sea que esto sería x dividido entre d, y esto de aquí pues sería raíz de x al cuadrado más d al cuadrado. Por lo tanto, el seno de un ángulo tita, si este es mi ángulo tita, entonces el seno de un ángulo tita sería opuesto, entonces en este caso sería x dividido entre raíz de x al cuadrado más d al cuadrado, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos como el seno del ángulo, o sea que este, ya para volver a la variable original, sería de esta forma. Por lo tanto, entonces nos queda que la integral, esta integral sería simplemente, ya nos quedó que es k por lambda sobre d por seno de tita, pero seno de tita es x sobre raíz de x al cuadrado más d al cuadrado, ¿no? Listo. Y esto evaluado entre 0 y L. Bueno, me voy a salir un poquito de aquí porque ya me quedó como muy desordenado esto. Entonces, evaluándolo en L, pues simplemente sería K por lambda sobre D factor D. Entonces sería L dividido entre L al cuadrado más D al cuadrado a la 1 medio, menos, cuando lo evalúo en 0, pues me daría 0 directamente, ¿no? Porque al evaluarlo en la parte de arriba, pues es todo a 0, y 0 sobre cualquier número es 0, ¿no? Entonces esta integral de aquí me dio, bueno, lambda por K sobre D multiplicado por L sobre L al cuadrado más D al cuadrado, todo esto a la 1 medio. Y esta sería nuestra componente del campo eléctrico en X, perdón, en Y, nuestra componente del campo eléctrico en Y esta acá arriba es nuestra componente de campo eléctrico en X. Entonces ya para terminar, bueno, ya para terminar lo que nos queda es tomar este campo eléctrico en X y tomar el campo eléctrico en Y y sumarlo en uno solo, ¿no? Entonces ya nos queda lo siguiente. Entonces nos quedaría que el campo en P, pues el campo en el punto P va a ser igual al campo eléctrico en X que nos dio menos K por lambda factor D. 1 sobre D al cuadrado más X al cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio, menos 1 sobre D. Y este sería el campo en la dirección X. Esto más el campo en la dirección Y, que nos dio K por lambda sobre D por L sobre raíz de L al cuadrado más D al cuadrado. Y listo, con esto ya acabaríamos el problema. Este sería el campo eléctrico, perdón, en la dirección Y. Entonces este sería el campo eléctrico total para el problema que nos estaban solicitando. Ahora, en la parte
2 nos dicen, bueno, ¿qué pasaría si D, entonces, ojo, ¿no? ¿Qué pasaría si D es mucho, mucho más grande que L? Entonces, en este caso, podemos ir comparando, ¿no? Voy a escribir nuevamente. Entonces, EP va a ser igual a menos K, esto no cambia en nada, por lambda factor D. Entonces, aquí nos queda 1. Si, uy, perdón, aquí no es X, aquí es X, aquí es L, ¿no? Sería L al cuadrado. Listo. Entonces, si D es mucho más grande que L, entonces D se consume esta L de aquí, entonces D cuadrado se va a tragar esta L cuadrado, entonces aquí simplemente me quedaría D cuadrado y esto a la 1 medio, menos 1 sobre D. Pues nos damos cuenta que esto valdría 0, ¿no? Es decir, la componente en X en este caso valdría 0, porque nos queda 1 sobre D menos 1 sobre D, esto es 0, ¿no? Porque recuerden que el cuadrado con esto de aquí se va a hacer 0. Entonces toda la componente en X se nos hace 0. Más, vamos a mirar el otro, K por lambda sobre D. Como D es mucho más grande que L, mucho más grande que L, nos queda lo siguiente. Nos quedaría L dividido entre lo mismo, L se traga D, entonces aquí me va a quedar D al cuadrado entre la raíz, simplemente me va a dar D. Y si nos damos cuenta, esto es en la dirección Y. Si nos damos cuenta, todo esto de aquí, toda esta parte de aquí, es aproximado a 1 sobre D al cuadrado. Y si D es muy grande, recuerden que D es mucho más grande, esto de aquí va a tender a ser 0, por lo tanto toda esta parte también tiende a ser 0. En conclusión, el campo en el punto P valdría 0. Y esto tiene lógica. Si D, que es la distancia que existe entre el punto de interés, porque recordemos que nosotros teníamos nuestra varillita, y aquí estaba nuestro punto D. Bueno, perdón, nuestro punto P que se encontraba a una distancia D. Ahora, si yo hago que esta distancia sea muy grande, pues no voy a sentir el efecto del campo generado por esta barra, porque estoy muy alejado de él. Eso es lo que me está diciendo esta condición. Que este D es mucho más grande que la distancia L, que esta distancia L, por lo tanto no voy a sentir el efecto de esta barra con respecto a este punto B. Por lo tanto, nuestro campo valdría 0, lo cual tiene sentido con lo que acabamos de terminar. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y comenta cualquier cosita. Nos vemos en un próximo video. Adiós.